Así amanecemos en Cuba, la gente marcando desde bien temprano intentando solicitar los documentos necesarios para salir del país. También desde temprano se puede ver a los merolicos y vendedores de jabitas de nylon luchando su sustento. El movimiento en los parques y las esperas en las paradas de guagua. En las calles de La Habana, los temas de conversación más recurrentes son el asunto de la comida y la escasez y los temas migratorios. De eso vamos a estar hablando más adelante. De vez en cuando aparecen en las calles algún que otro kiosco que vende comida barata en medio de la crisis generalizada que está viviendo el país. Si miramos hacia el interior de los barrios, desde bien temprano también las personas marcan para ver si llegó algo nuevo a la bodega y comprarlo. En uno de los puntos neurálgicos de la ciudad se nota cierto misticismo. Muchas personas vienen a este lugar tratando de encontrar esperanzas en las adivinaciones de las cartománticas. Un negocio que va progresando bastante en Cuba. Y los precios de las adivinaciones subiendo, por supuesto, seguramente debido a la inflación. Hoy vamos a visitar uno de los mercados más abastecidos de La Habana. Y además también vamos a ver en qué la gente está ocupando una buena parte de su tiempo. Una buena parte de este se dedica a esperar el transporte público, las guaguas, como se le dice en Cuba vulgarmente. Déjame saber cómo le llaman en tu país a estos autobuses. Así se ven las paradas. Una guagua se puede demorar más de media hora en venir, incluso más tiempo, en dependencia de la ruta que sea. Hasta los taxis también están difíciles. No solamente por los precios, que diría que ya se ha perdido un poco de control en esto, pero hay que entender que todo ha subido de precio, así que el taxista tiene que vivir. Muchos ancianos viven de vender jabitas de nylon, o mejor dicho, sobreviven. Este es el mercado más popular, por sus bajos precios, pero ya lo vimos la semana pasada, así que hoy vamos a ver uno de los más abastecidos y más caros. Para poder valorar la limpieza de un municipio hay que meterse en sus calles interiores. Bienvenidos al agromercado de 19 y B. Este es uno de los más abastecidos que hay en La Habana, pero por supuesto uno de los más caros. Vamos a comprar maní. Para convertir de moneda nacional a dólares siempre utilizamos el tipo de cambio del mercado negro, pero deben tener en cuenta que a los extranjeros cuando llegan a Cuba
Usualmente no se le paga el dólar a 165 ni a 170 como se le pagaría a un cubano. Algo interesante que está pasando es que los precios se están subiendo, pero están reduciendo el tamaño no solo del maní, sino también el gramaje de los platos en los restaurantes. Por aquí vamos a pasar después para ver más de cerca el guarapo y saber cuánto cuesta. Es una práctica muy habitual comprar la leche que viene por dieta para los enfermos y la de los niños y revenderla en sitios como este. Un dinero necesario para sufragar otros gastos también importantes. La producción de alimentos en Cuba es muy pobre. La mayoría de la comida que se consume en el país viene de importación. En un país lleno de tierra, de campo. Suena increíble, pero es la realidad. Mucho de lo que se produce en Cuba se exporta hacia el exterior, a países como Turquía, como España, como Italia. Cajas de piña deshidratada, mamey, aguacate, ají picante, lima persa. Solamente el año anterior se exportaron más de 626 toneladas de miel de abeja y unas 1.100 toneladas de mango. Esos son solo unos ejemplos, porque incluso fuera del tema de la comida también se exporta el cemento y muchas otras cosas más, que dicho sea de paso, están en falta en el país. Y aquí tienen los limones a 300 pesos la libra. El guarapo, que antes costaba 1 peso, ahora cuesta 30. Y como ven, le echan más hielo que guarapo. Esta bebida, para los que no conocen, es el jugo de la caña de azúcar. A eso en Cuba se le llama guarapo. Una bebida que se considera afrodisíaca y muy energizante para los hombres. El cansancio psicológico es general, y no solamente de los jóvenes que solo piensan en irse, sino también de la gente mayor que busca la manera de luchar para poder vivir unos añitos más. Buscar en la basura se ha vuelto una manera de sobrevivir. En un basurero bajo un edificio con peligro de derrumbe, 2 ancianos buscan en la basura. Uno se acerca, contempla la situación y al ver que se vacía uno de los tanques, se anima y también se pone a buscar en la basura. La decadencia va más allá de los barrios humildes, también llega hasta los barrios más pudientes de La Habana. Casas en destrucción y la incapacidad de sus moradores para repararlas. El peligro inminente de perder la vida. A veces se encuentra uno cosas como estas en la calle, un cable caído. Esto sí se suele solucionar bastante rápido. Veamos qué sacaron en esta tienda y por qué la gente está haciendo cola desde tan temprano en la mañana. No hay pollo. No, pollo no hay. El pollo hay ahí adentro. Lo que me vas a preparar. El pollo sí hay. No es mucha la oferta. A veces incluso solo hay un producto, como en este caso, picadillo. En las tiendas en moneda nacional sigue el control de venta mediante la libreta de racionamiento.
Los que tienen algo deben valorarlo y cuidarlo. Y eso que acabo de decir aplica para todos, los que estamos aquí adentro y también para ustedes que están viendo este video. Hay que tratar de llegar a viejo en las mejores condiciones y cuidar la salud lo más que se pueda, porque eso es lo más preciado. El que ha logrado tener su propio negocio vive un poco mejor en Cuba, pero todo lleva grandes sacrificios. Y como decimos los cubanos, hay que apretarse el cinto y ahorrar para poder tener algo. Cuba es un país donde su población solo puede tener negocios pequeños. Más allá de la propaganda de la pequeña y mediana empresa, ningún cubano será dueño de un hotel ni una cadena de tiendas. Para hacer trámites migratorios en Cuba, algo indispensable son los sellos de timbre. Estos están en falta y la gente anda como loca de un correo a otro buscándolos. Todas las notarías, oficinas de trámite y de inmigración están abarrotadas de personas haciendo trámites, prorrogando o intentando sacar su pasaporte. Los procesos están tardando mucho más de lo normal. Aquí les voy a compartir un pequeño testimonio. Ahora fue que salí de la cola. No, de madre, me dieron el 90 para el día 25. Papi, tú viste que adelante mío había un pueblo, ¿no? Y yo estaba a las 3 de la mañana ahí. Pero la cola estaba de las 8 del día anterior. Bueno, atrás de mí lo que había era que pasaba la cuadra y doblaba la esquina. No puedo explicarte, papi. Ahora tú sabes, ¿no? Métete la cola el día 25 para hacerte la jugada. Y después métete la cola el día tal para recoger la jugada. 3 colas para un trámite. A Cuba vienen muchas personas de buen corazón y algunos también piensan en las necesidades de los demás. Vamos a mi casa y allí les enseño lo que me dieron para regalar en la calle. Familia, esto fue lo que me dejaron para regalar. Mucho hilo dental, un modelo para niños, pero supongo que también le puede servir a un adulto. Cepillos de dientes para adultos y este paquete que está aquí para niños. Y mucha pasta de dientes en formato pequeño. Formato casi que de viaje se puede decir. No sé si venden esto en sus países, esta marca. Bueno, la verdad que no hay mucha variedad, pero se agradece el gesto, ¿no? De haber traído esto para la gente de Cuba. Y aunque es cierto que no es tanto, pero sí le puede salvar el mes a muchas personas. El suscriptor que trajo estas cosas vino de los Estados Unidos y quiero agradecerle nuevamente por haber traído todo esto, ¿no? Para la gente que le hace falta en Cuba. Trajo literalmente una maleta llena de estas cosas y algo más también, guantes de béisbol y esas cosas que fue repartiendo en distintos lugares por las diferentes provincias por donde pasó. Principalmente dejó muchas cosas en escuelas. Y una cosa importante es que no tuvo problemas para entrar esta maleta por el aeropuerto. Did you have any kind of problem at the airport bringing all this? No problem, no. They let me right in. Okay. Right in. Yo estaba pensando dejar una parte de esto en una escuela, al menos lo que son los cepillos de dientes para niños, dejarlo en una escuela, o sea, repartirlo, dárselo a una maestra, algo similar. Y lo demás estaba pensando organizarlo por pequeños nailitos, ¿no? O por ejemplo juntar un cepillo con una pasta de dientes y un hilo dental, o poner 2 cepillos, 2 pastas de dientes, dos hilos dentales para que dure más tiempo, lo que de esa manera le va a llegar a menos personas.
Déjenme saber en los comentarios de qué manera ustedes creen que debería organizar esto. Ustedes saben que esto es nuevo para mí. Sé que hay otros youtubers que sí se dedican a hacer ayudas y ese tipo de cosas. Así que nada, van a haber al menos unas 50 o 60 personas que van a salir beneficiadas aquí. Voy a estar leyendo sus comentarios sobre cómo ustedes creen que debería organizar esos pequeños paqueticos. Así que tengo una nueva misión de repartir pasta y cepillo dental por la calle. Otra cosa que les quiero decir es que no creo que vean esto en mis videos. Yo usualmente no suelo estar preparado para grabar este tipo de cosas en la calle. No soy tampoco de poner este tipo de cosas en mis videos, pero bueno, ya saben que tengo una nueva misión. Hay mucha gente necesitada, ancianos mayormente, que son los que peor la están pasando. En esto que te mostré, se le va la mañana al cubano. Esta es la realidad que se vive en Cuba. Déjame saber en los comentarios lo que crees de lo que viste en el video. Si te pareció informativo, déjame un like, compártelo en tus redes sociales para que así le llegue a más personas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para que así apoyes nuestro canal y continúe creciendo.